todavía recuerdo aquella noche como si fuera ayer. El aroma a café recién hecho inundaba mi despacho mientras revisaba por enésima vez los informes financieros del último trimestre. 23 años. 23 años dedicando cada gota de mi sudor a la empresa que mi padre, don Ernesto Vargas, había fundado con poco más que un puñado de pesos y un sueño. Y ahora, frente a mí, los números cantaban una verdad innegable: habíamos alcanzado la marca de los 115 millones de dólares. Me recliné en mi silla de cuero, permitiéndome un momento de satisfacción. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión arriesgada que me había ganado miradas de desaprobación de la junta directiva, todo había valido la pena. Desde aquel pequeño taller en las afueras de Buenos Aires hasta nuestras oficinas en el corazón de la ciudad, habíamos recorrido un largo camino. El zumbido de mi celular me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de mi madre: no te olvides de la cena de esta noche, hijo. Tu padre tiene algo importante que anunciar. Sonreí para mis adentros. Claro que no lo había olvidado. Asumí, quizás ingenuamente, que sería una celebración de nuestros logros recientes. De mis logros, para ser honesto. Después de todo, había sido yo quien había transformado aquella modesta compañía en el imperio que era hoy. Salí de la oficina cuando el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Buenos Aires de tonos anaranjados. El tráfico era pesado, como siempre a esa hora, pero ni siquiera los bocinazos impacientes de los otros conductores podían empañar mi buen humor. Llegué a la casa familiar en Recoleta justo a tiempo para la cena. La mansión Vargas, con su fachada de estilo colonial y sus amplios jardines, era un testamento al éxito de nuestra familia. Al entrar, el aroma a asado y chimichurri me dio la bienvenida, recordándome que, a pesar de nuestro éxito, seguíamos siendo una familia argentina de pura cepa. Martín. La voz de mi madre, Sofía, resonó desde el comedor. Ya estamos todos esperándote. Entré al comedor con una sonrisa en el rostro. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de la araña de cristal, cubierta con nuestro mejor mantel de lino y la vajilla de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Mi padre, don Ernesto, presidía la mesa con su habitual porte autoritario. A su derecha, mi hermana Valeria jugaba distraídamente con su servilleta. Noté algo extraño en su mirada, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Buenas noches a todos, saludé, tomando mi lugar en la mesa. Mi madre me sirvió un generoso plato de asado con chimichurri y ensalada criolla. El vino tinto, un Malbec de nuestra bodega favorita en Mendoza, ya estaba servido en las copas. La cena comenzó con la habitual charla familiar. Hablamos del clima inusualmente cálido para ser octubre, de los últimos chismes de la alta sociedad porteña, e incluso del partido de Boca Juniors del fin de semana. Pero había una tensión subyacente, algo que no lograba identificar pero que me mantenía alerta. Fue cuando estábamos por el postre, un clásico flan con dulce de leche, que mi padre finalmente se aclaró la garganta y alzó su copa. Familia, comenzó, con esa voz que siempre me había hecho sentir pequeño, incluso ahora que era un hombre hecho y derecho. Como saben, he estado pensando mucho en el futuro de nuestra empresa. Asentí, esperando el reconocimiento que sentía merecer. Después de todo, había sido yo quien había llevado Vargas Industries a nuevas alturas. Hemos crecido más allá de mis sueños más salvajes, continuó mi padre. Y es momento de asegurar que ese crecimiento continúe en la dirección correcta. Vi por el rabillo del ojo cómo Valeria se enderezaba en su silla, su expresión ahora claramente ansiosa. Algo no estaba bien. Por eso, dijo mi padre, y juro que vi una sonrisa fugaz en sus labios antes de que pronunciara las palabras que cambiarían mi vida para siempre, he decidido que tu hermana, Valeria, tomará tu lugar en la empresa. Ella es más competente para llevar Vargas Industries al próximo nivel. El tiempo se detuvo. El murmullo de la ciudad que se filtraba por las ventanas, el tintineo de los cubiertos, incluso el latido de mi propio corazón, todo pareció desvanecerse. Mi boca se entreabrió, pero ningún sonido salió. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago, sacándome todo el aire. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que esto fuera una broma de mal gusto. Pero la expresión triunfante de Valeria, la mirada evasiva de mi madre, y la sonrisa satisfecha de mi padre me confirmaron que esto era real. Muy real.
La traición no fue solo la decisión arbitraria. Fue la forma en que lo dijo, con una sonrisa despreocupada, como si me estuviera informando que mañana llovería. Como si no acabara de destrozar 2 décadas de mi vida con una sola frase. Pero yo también sonreí. Años de negociaciones duras, de tratar con tiburones de los negocios, me habían enseñado a no mostrar debilidad. Mi sonrisa era una máscara perfecta, ocultando el torbellino de emociones que amenazaba con hacerme pedazos por dentro. Felicidades, Valeria, dije, mi voz sorprendentemente firme. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo. Vi un destello de sorpresa en los ojos de mi padre. Claramente, esperaba una reacción diferente. ¿Quizás gritos? ¿Tal vez que volcara la mesa en un ataque de ira? Pero no le daría esa satisfacción. Gracias, Martín, respondió Valeria, su voz mezclando triunfo y un toque de culpa. Prometo cuidar bien de nuestra empresa. El resto de la cena transcurrió en un borrón. Valeria hablaba entusiasmada sobre sus planes para su empresa, mientras mi madre intentaba evitar mi mirada. Mi padre, por su parte, simplemente continuó disfrutando de su vino, como si no acabara de destruir mi vida con una sola frase. Cuando finalmente me levanté para irme, sentía el peso de 23 años de lealtad y sacrificio sobre mis hombros. Pero también sentía algo más, una determinación fría y calculada. Buenas noches a todos, dije, mi voz perfectamente controlada. Mañana pasaré por la oficina para coordinar la transición. Vi un destello de preocupación en los ojos de mi padre. Bien. Que se preocupe. Salí de la casa familiar sin mirar atrás. El aire fresco de la noche porteña me golpeó el rostro, y por primera vez en horas, me permití respirar profundamente. Mientras caminaba hacia mi auto, una certeza se asentó en mi pecho, todo había terminado. O al menos, así lo creían ellos. Pero yo tenía otros planes. Planes que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque si hay algo que aprendí en todos estos años en el mundo de los negocios es que la traición tiene un precio. Y estaba dispuesto a cobrarlo, costara lo que costara. El viaje de regreso a mi departamento en Puerto Madero fue un borrón de luces y sombras. Las calles de Buenos Aires, normalmente tan vivas y bulliciosas, parecían burlarse de mí con su indiferencia. Aparqué mi auto en el estacionamiento subterráneo y subí en el ascensor, sintiendo cada piso como un peso más sobre mis hombros. Al entrar en mi departamento, el silencio me golpeó como una bofetada. Era un espacio amplio y moderno, con vista al río, pero esta noche se sentía frío y vacío. Me serví un vaso de whisky, más por costumbre que por deseo, y me dirigí a mi despacho. No encendí las luces principales. La tenue iluminación de la ciudad que se filtraba por los ventanales era suficiente. Me senté en mi sillón de cuero, rodeado de diplomas, reconocimientos y fotografías que ahora parecían burlarse de mí. 23 años de mi vida, capturados en marcos y papel brillante. El whisky me quemó la garganta, pero apenas lo noté. Mi mente estaba en otra parte, repasando cada momento de la cena una y otra vez. La sonrisa satisfecha de mi padre, la mirada evasiva de mi madre, la expresión triunfante de Valeria. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo pude ser tan ciego? Las horas pasaron, y yo seguí allí sentado, inmóvil. El cielo comenzó a aclararse, tiñendo el horizonte de tonos rosados y anaranjados. Buenos Aires despertaba, ajena a mi tormento personal. Podía escuchar el murmullo lejano del tráfico matutino, los primeros colectivos iniciando sus rutas, la ciudad cobrando vida. Fue entonces cuando lo decidí. No iba a pelear por la empresa. No de la forma en que ellos esperaban. Me levanté, sintiendo cada músculo protestar por las horas de inmovilidad. Me di una ducha rápida y me vestí con uno de mis mejores trajes. Si iba a decir adiós, lo haría con estilo. Salí temprano, mucho antes de mi horario habitual. Las calles estaban relativamente tranquilas, con solo algunos madrugadores dirigiéndose a sus trabajos. Pasé por una panadería en Corrientes y compré medialunas recién hechas. El aroma a café y pan dulce llenó mi auto, recordándome tiempos más simples, cuando mi mayor preocupación era llegar a tiempo a la facultad.
Llegué a las oficinas de Vargas Industries cuando el sol apenas asomaba entre los edificios. El guardia de seguridad, don Ramón, me saludó con su habitual sonrisa. Madrugando, don Martín, comentó mientras me abría la puerta. ¿Todo bien? Todo perfecto, don Ramón, respondí, forzando una sonrisa. ¿Un medialunas? Le ofrecí la bolsa y él aceptó con gusto. Por un momento, consideré contarle todo. Don Ramón había estado aquí desde que yo era un pasante, corriendo de un lado a otro con carpetas y café. Pero no. Este era mi peso para cargar. Subí a mi oficina, o lo que hasta ayer era mi oficina. El piso ejecutivo estaba desierto, lo cual era perfecto para mis planes. Me senté en mi escritorio por última vez y miré alrededor. No sentía tristeza, solo una serenidad extraña, como si estuviera a punto de completar un ciclo. Encendí mi computadora y comencé a trabajar. Correos electrónicos, transferencias, copias de seguridad. Todo meticulosamente planeado durante esas horas de insomnio. Cada clic del mouse era un paso más hacia mi liberación. Mientras trabajaba, mi mente divagaba. Recordé mi primer día en la empresa, recién salido de la universidad. Mi padre me había dado un tour por las instalaciones, presentándome a cada empleado como el futuro de Vargas Industries. La presión y el orgullo se mezclaban en mi pecho. Recordé las noches interminables trabajando en proyectos, las negociaciones tensas, los contratos ganados contra todo pronóstico. Cada victoria, cada fracaso, cada lección aprendida, todo eso formaba parte de mí. Y ahora, con un simple anuncio durante la cena, mi padre pretendía borrarlo todo. El sol ya estaba alto cuando terminé. Miré el reloj, 8:30 de la mañana. Los primeros empleados empezarían a llegar en cualquier momento. Era hora de irme. Me levanté y recogí mi saco. Pasé la mano por el escritorio de caoba, sintiendo cada imperfección, cada rasguño que contaba una historia. Tomé la foto enmarcada que tenía sobre el escritorio, yo, más joven, sonriendo junto a mi padre el día que cerramos nuestro primer contrato internacional. La miré por un momento y luego la dejé en su lugar. Que se quede como un recordatorio. Salí de la oficina sin mirar atrás. En el pasillo, me crucé con Marta, mi asistente de años. «Don Martín», exclamó sorprendida. No lo esperaba tan temprano. ¿Necesita algo? No, Marta, respondí con una sonrisa tranquila. Solo pasaba a buscar unas cosas. Que tengas un buen día. Vi la confusión en sus ojos, pero no se atrevió a preguntar más. Mejor así. En el ascensor, me encontré con un grupo de jóvenes pasantes. Me miraban con una mezcla de admiración y nerviosismo. ¿Cuántos de ellos soñaban con estar en mi posición algún día? Si supieran, buenos días, chicos, los saludé. Recuerden, en los negocios, como en la vida, nada es seguro. Estén siempre preparados para lo inesperado. Salí del ascensor dejándolos perplejos. Tal vez alguno de ellos entendería el mensaje años después. Al salir del edificio, me detuve un momento en la plaza frente a las oficinas. El obelisco se alzaba a lo lejos, eterno testigo de la historia de la ciudad. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire de Buenos Aires. Saqué mi celular y marqué un número que me sabía de memoria. Sí. La voz de mi padre sonaba irritada. Probablemente lo había despertado. Buenos días, papá, dije, mi voz perfectamente controlada. Solo quería avisarte que ya pasé por la oficina. Todo está listo para la transición. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver a mi padre frunciendo el ceño, tratando de descifrar el significado detrás de mis palabras. Martín, sobre anoche, comenzó, pero lo interrumpí. No te preocupes, papá. Entiendo perfectamente. Les deseo lo mejor a ti y a Valeria. Colgué antes de que pudiera responder. Miré una última vez al edificio que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Ellos creían que esto era un final, pero se equivocaban.
Caminé hacia la avenida 9 de Julio, perdiéndome entre la multitud de porteños que iniciaban su día. Para ellos, era solo otro ejecutivo más. Nadie sabía que acababa de dejar atrás una vida entera. Mi celular vibró en mi bolsillo. Probablemente mi padre, o tal vez Valeria, dándose cuenta de que algo no estaba bien. No importaba. Ya no era su problema. Mientras caminaba, sentí un peso levantarse de mis hombros. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío para moldear. Y tenía planes, ¿o sí? Planes que nadie, ni siquiera mi astuta hermana o mi calculador padre, podrían prever. Buenos Aires se extendía ante mí, llena de posibilidades. Era hora de un nuevo comienzo. Y esta vez, jugaría según mis propias reglas. El sol ya estaba alto en el cielo cuando los empleados de Vargas Industries comenzaron a llegar a la oficina. El edificio, un imponente rascacielos de cristal y acero en el corazón del distrito financiero de Buenos Aires, bullía de actividad como cualquier otro día. O eso parecía. Marta, mi asistente personal durante los últimos 5 años, fue la primera en notar que algo no andaba bien. Llegó a su escritorio, justo fuera de mi oficina, y se sorprendió al ver que la puerta estaba abierta y las luces apagadas. «Don Martín», llamó, asomándose cautelosamente. El silencio que recibió como respuesta le provocó un escalofrío. Recordó nuestro breve encuentro de esa mañana y una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Mientras tanto, en el piso de contabilidad, Héctor, el gerente financiero, encendía su computadora como todas las mañanas. Un hombre metódico, Héctor siempre comenzaba su día revisando sus correos electrónicos. Fue entonces cuando lo vio, un mensaje mío, enviado a las 4:37 de la madrugada, con el asunto urgente, leer inmediatamente. Héctor frunció el ceño. En sus 15 años en Vargas Industries, nunca había recibido un correo mío a esas horas de la madrugada. Con un mal presentimiento, abrió el mensaje. Su rostro palideció mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que releer el correo 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretando su contenido. No puede ser, murmuró para sí mismo, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. En el departamento de recursos humanos, Lucía, una joven recién ascendida a supervisora, también encontró un correo similar. Su reacción fue diferente, una mezcla de incredulidad y excitación. «Che, Gabriela», llamó a su compañera de escritorio, «¿vos también recibiste este mail de don Martín?» Gabriela asintió, sus ojos abiertos como platos. «¿Qué carajo está pasando?» En cuestión de minutos, la noticia se extendió por toda la oficina como un incendio fuera de control. Los pasillos, normalmente tranquilos a esa hora, se llenaron de murmullos y miradas de preocupación. Grupos de empleados se formaban en cada rincón, compartiendo teorías y especulaciones. En la recepción, Josefina, que llevaba más de 2 décadas como la cara amable de Vargas Industries, encendió la gran pantalla de televisión que normalmente mostraba noticias financieras. Pero esta mañana, en lugar del habitual ticker de la bolsa, apareció mi rostro. El vídeo comenzó a reproducirse automáticamente, captando la atención de todos los presentes. Mi voz, calmada pero con un dejo de determinación, llenó el vestíbulo. «Buenos días a todos. Si están viendo esto, significa que ya no estoy aquí. Pero antes de que celebren o se pregunten qué pasó, quiero contarles algo». El silencio que siguió fue absoluto. Docenas de ojos estaban clavados en la pantalla, algunos con expresiones de shock, otros de curiosidad, y unos pocos, de miedo. Continué hablando, revelando secreto tras secreto. Contratos ilegales firmados bajo la mesa, movimientos financieros turbios aprobados por mi padre, sobornos a funcionarios públicos para ganar licitaciones. Cada revelación era como un golpe para los empleados que habían creído en la integridad de la empresa. Mientras el vídeo avanzaba, las reacciones en la oficina eran variadas. Algunos empleados más jóvenes parecían fascinados, como si estuvieran viendo una película de suspenso corporativo. Otros, especialmente aquellos que llevaban años en la empresa, mostraban expresiones de traición y desilusión. En el departamento legal, el caos era total. Abogados corrían de un lado a otro, sacando carpetas de los archivos, haciendo llamadas frenéticas.
Sabían que en cuestión de horas, quizás minutos, los medios de comunicación y las autoridades comenzarían a hacer preguntas. Mientras tanto, en la sala de juntas del último piso, la junta directiva se había reunido de emergencia. El ambiente era tenso, con acusaciones volando de un lado a otro. ¿Cómo permitimos que esto pasara?, gritó uno de los directores, golpeando la mesa con su puño. ¿Permitimos? Tú firmaste la mitad de esos contratos ilegales, replicó otro, señalándolo acusatoriamente. La discusión se calentaba por momentos, y parecía que en cualquier instante podrían llegar a los golpes. Fue en medio de este caos que Valeria llegó a la oficina. Entró por la puerta principal con su habitual confianza, vestida impecablemente y con una sonrisa de triunfo en su rostro. Estaba lista para asumir su nuevo rol como líder de Vargas Industries. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente al notar el ambiente en la recepción. Los empleados la miraban con una mezcla de confusión y resentimiento. Algunos incluso apartaron la mirada, como si no quisieran ser asociados con ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz perdiendo parte de su seguridad habitual. Nadie respondió directamente. En su lugar, Josefina, con una expresión sombría, señaló hacia la pantalla de televisión donde mi vídeo seguía reproduciéndose. Valeria vio mi rostro en la pantalla y sintió como el color abandonaba el suyo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escuchaba mis palabras, cada revelación golpeándola como un martillo. No, no puede ser, murmuró, su voz apenas audible. Pero lo era. Y mientras mi voz seguía revelando secretos y mentiras, Valeria sintió como el piso se abría bajo sus pies. Todo por lo que había trabajado, todo lo que creía haber ganado la noche anterior, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Con pasos temblorosos, Valeria se dirigió al ascensor. Necesitaba llegar a la sala de juntas, necesitaba hablar con papá, necesitaba arreglar esto de alguna manera. Mientras subía en el ascensor, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo pudo Martín hacer esto? ¿Por qué? ¿Acaso no entendía que estaba destruyendo no solo a la empresa, sino a toda la familia? Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso y Valeria salió corriendo hacia la sala de juntas. Podía escuchar las voces alzadas incluso antes de llegar a la puerta. Irrumpió en la sala, interrumpiendo la acalorada discusión. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos acusadores, otros buscando respuestas. ¿Dónde está papá?, preguntó, su voz traicionando su pánico. ¿Dónde está Martín? Uno de los directores, un hombre canoso que había trabajado con mi padre desde los inicios de la empresa, se levantó lentamente. Tu padre está en camino, dijo, su voz cargada de decepción. En cuanto a Martín, bueno, creo que ya sabemos dónde no está. Valeria se dejó caer en una silla, la realidad de la situación finalmente golpeándola con toda su fuerza. No solo había perdido la empresa que creía haber ganado, sino que ahora estaba en el centro de un escándalo que amenazaba con destruirlo todo. Mientras tanto, en los pisos inferiores, la noticia seguía extendiéndose. Algunos empleados, temiendo por sus trabajos y reputaciones, comenzaron a recopilar documentos, esperando salvar lo que pudieran antes de que todo se derrumbara. Otros simplemente observaban en silencio, preguntándose cómo la empresa por la que habían trabajado durante años podía haber ocultado tantos secretos oscuros. En la bolsa de valores, las acciones de Vargas Industries comenzaron a caer en picada. Los analistas financieros estaban desconcertados, tratando de entender qué estaba sucediendo con una de las empresas más estables y respetadas de Argentina. Mientras el caos se desarrollaba en las oficinas de Vargas Industries, yo ya estaba lejos, observando cómo mi plan se desplegaba exactamente como lo había previsto. Cada reacción, cada grito de sorpresa, cada mirada de traición, todo era parte de mi venganza cuidadosamente orquestada. Sabía que en las próximas horas, los medios de comunicación descenderían sobre la empresa como buitres. Las autoridades no tardarían en llegar, exigiendo respuestas y documentación. Y en medio de todo ese caos, mi familia, especialmente mi padre y Valeria, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones y de las mías. Mientras me alejaba de Buenos Aires, no pude evitar una sonrisa amarga. Había destruido el legado de mi familia, sí, pero también había expuesto la verdad.
Y en el mundo de los negocios, como en la vida, la verdad siempre tiene un precio. La sorpresa en la oficina era solo el comienzo. Lo que vendría después, bueno, eso sería un espectáculo que no me perdería por nada del mundo. El caos que se desató en las oficinas de Vargas Industries fue solo el comienzo. Como una onda expansiva, las revelaciones se extendieron rápidamente más allá de las paredes de cristal del edificio corporativo, alcanzando cada rincón de Buenos Aires y más allá. En la sala de juntas, Valeria luchaba por mantener la compostura. Su rostro, normalmente impecable, mostraba signos de tensión y desesperación. Los directores la miraban expectantes, como si ella tuviera todas las respuestas. «Tenemos que hacer algo», dijo uno de ellos, rompiendo el tenso silencio. «Los medios no tardarán en llegar». Como si sus palabras fueran una profecía, el zumbido de helicópteros de noticias se hizo audible desde el exterior. Valeria se acercó a la ventana y vio cómo varios vehículos de prensa se estacionaban frente al edificio. «Dios mío», murmuró. «Esto es un desastre». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Don Ernesto Vargas, mi padre, entró como una tormenta. Su rostro, normalmente seguro y autoritario, ahora mostraba una mezcla de furia y miedo. «¿Dónde está?», rugió, mirando alrededor de la sala. «¿Dónde está Martín?». Nadie se atrevió a responder de inmediato. Fue Valeria quien finalmente habló. «Se fue, papá. Y dejó todo esto». Gesticuló hacia las pantallas que mostraban las noticias en vivo, donde ya se empezaban a filtrar detalles de las revelaciones. Don Ernesto se dejó caer en una silla, el peso de la situación finalmente golpeándolo. Por primera vez en su vida, parecía viejo y cansado. «¿Qué hemos hecho?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mientras tanto, en los pisos inferiores, la situación era caótica. Empleados corrían de un lado a otro, algunos tratando de salvar documentos, otros ampliamente buscando respuestas. Héctor, el gerente financiero, estaba en su oficina, rodeado de papeles y con el teléfono pegado a la oreja. No puedo confirmar nada en este momento», decía, su voz tensa. «Sí, entiendo la gravedad de la situación». No sé dónde está el señor Vargas». Colgó y se pasó una mano por el cabello canoso. Sabía que gran parte de la información financiera que yo había revelado pasaba por su departamento. Se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que las autoridades vinieran a buscarlo. En el departamento legal, la situación no era mejor. Los abogados de la empresa estaban en pánico, tratando de determinar qué documentos podrían salvar y cuáles los incriminarían más. «Necesitamos destruir esto», gritó uno de ellos, sosteniendo una carpeta. «No», respondió otro. «Destruir evidencia solo nos hará parecer más culpables». La discusión se calentó, y pronto los gritos se podían escuchar desde el pasillo. En recepción, Josefina trataba de manejar el aluvión de llamadas que llegaban. Periodistas, inversores, socios comerciales, todos querían respuestas que ella no tenía. «Lo siento, en este momento no puedo proporcionar ninguna información», repetía una y otra vez, su voz cada vez más cansada. Fuera del edificio, la situación era igualmente caótica. Reporteros de todos los canales de noticias se amontonaban frente a la entrada principal, sus cámaras apuntando hacia las puertas de cristal como si esperaran que en cualquier momento saliera alguien con todas las respuestas. «Estamos en vivo frente a las oficinas de Vargas Industries», decía una reportera, su micrófono en mano, donde esta mañana se han revelado acusaciones de corrupción y prácticas ilegales que han sacudido al mundo empresarial argentino. Los transeúntes se detenían a mirar, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. En cuestión de horas, Vargas Industries había pasado de ser un símbolo de éxito empresarial a ser el centro de un escándalo nacional. De vuelta en la sala de juntas, don Ernesto finalmente parecía haber recuperado algo de su compostura. Se puso de pie, su figura imponente recordando por qué había sido temido y respetado durante tantos años. «Escúchenme bien», dijo, su voz grave y decidida. «Vamos a enfrentar esto. Somos Vargas Industries. Hemos superado crisis antes y superaremos esta». Pero incluso mientras hablaba,
se podía ver la duda en los ojos de los directores. Sabían que esta vez era diferente. Esta vez, el golpe venía desde adentro. Valeria, por su parte, estaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Recordó la cena de la noche anterior, como había sentido un destello de culpa al ver mi expresión cuando se anunció que ella tomaría mi lugar. Ahora entendía que esa expresión no era de derrota, sino de determinación. Papá, dijo finalmente, tenemos que encontrar a Martín. Él es el único que puede detener esto. Don Ernesto la miró, una mezcla de orgullo y decepción en sus ojos. Tu hermano ya no es parte de esta familia, respondió secamente. Nos ha traicionado a todos. Pero Valeria no estaba convencida. Sabía que yo era la clave para resolver todo esto, para bien o para mal. Mientras la discusión continuaba en la sala de juntas, en la bolsa de valores la situación era igualmente dramática. Las acciones de Vargas Industries caían en picada, arrastrando consigo a otras empresas del sector. Es un desastre, gritaba un corredor de bolsa, su rostro rojo de furia y pánico. Vargas está arrastrando todo el mercado. Los inversores trataban desesperadamente de vender sus acciones, pero el pánico ya se había instalado. Cada minuto que pasaba, millones de pesos se evaporaban. De vuelta en las oficinas, algunos empleados habían comenzado a empacar sus cosas. Sabían que, independientemente del resultado de este escándalo, muchos perderían sus trabajos. Lucía, la joven supervisora de recursos humanos, miraba por la ventana con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Sabes?, le dijo a su compañera Gabriela. Siempre supe que había algo raro en cómo funcionaban las cosas aquí. Pero nunca imaginé que fuera algo así. Gabriela asintió en silencio. Ambas sabían que sus carreras, tan prometedoras hasta hace unas horas, ahora estaban en peligro. En el estacionamiento subterráneo, don Ramón, el guardia de seguridad, observaba cómo algunos ejecutivos salían apresuradamente con cajas llenas de documentos. ¿A dónde van con eso?, preguntó, pero fue ignorado. Recordó mi visita temprana esa mañana, como le había ofrecido medialunas con una sonrisa que ahora entendía era de despedida. Se preguntó si debería haber notado algo, si podría haber evitado todo esto de alguna manera. Mientras tanto, yo observaba todo desde lejos. Había reservado una habitación en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, desde donde podía seguir las noticias sin ser detectado. Cada titular, cada imagen de caos frente a las oficinas de Vargas Industries, era una confirmación de que mi plan había funcionado. Pero no sentía alegría, solo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Tomé mi teléfono y vi las decenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de Valeria y mi padre, pero había algunos de viejos amigos y colegas. Todos querían respuestas que no estaba dispuesto a dar, al menos no todavía. Apagué el teléfono y me serví un vaso de whisky. Mientras el líquido ámbar quemaba mi garganta, reflexioné sobre los eventos del día. Había destruido el legado de mi familia, expuesto años de corrupción y mentiras, y probablemente arruinado las vidas de cientos de empleados inocentes. ¿Valía la pena? La pregunta resonaba en mi mente mientras las noticias seguían mostrando imágenes del caos que había desatado. El sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Un día había bastado para cambiar todo. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, sabía que esto era solo el comienzo. La desesperación y el caos que había sembrado seguirían creciendo. Y yo, desde las sombras, observaría cómo todo se desarrollaba, esperando el momento adecuado para mi próximo movimiento. Porque en el juego que había iniciado, no había vuelta atrás. Y estaba decidido a ver hasta dónde llegaba, sin importar el costo. El rugido de los motores del avión llenaba mis oídos mientras despegábamos del aeropuerto internacional de Ezeiza. A través de la ventanilla, vi cómo Buenos Aires se hacía cada vez más pequeña, sus luces titilando en la distancia como estrellas caídas. Era extraño pensar que hace solo unas horas, esas mismas luces habían sido testigos del caos que había desatado. Me recliné en mi asiento de primera clase, cerrando los ojos por un momento. El cansancio de las últimas 48 horas comenzaba a hacer mella en mí, pero mi mente seguía en alerta máxima. Cada decisión,
Cada movimiento que había hecho en las últimas horas había sido meticulosamente planeado. La azafata se acercó con una sonrisa profesional. ¿Desea algo de beber, señor? Asentí. Un whisky, por favor. Doble. Mientras me servía la bebida, noté cómo sus ojos se detenían por un segundo en el titular del periódico que sobresalía de mi maletín. Escándalo en Vargas Industries, imperio empresarial al borde del colapso. Me preguntaba si ella sabría quién era yo, si conectaría al pasajero de aspecto cansado con el hombre que había provocado ese titular. Tomé un sorbo de whisky, dejando que el líquido ámbar quemara mi garganta. El sabor me recordó a tantas noches en la oficina, celebrando contratos o ahogando decepciones. Pero eso era parte de otra vida, una vida que había dejado atrás. Saqué mi nuevo teléfono, uno que había comprado esa misma mañana con una identidad falsa. No tenía ningún contacto, ninguna foto, nada que me conectara con mi pasado. Era una pizarra en blanco, al igual que mi futuro. Abrí el navegador y busqué las últimas noticias sobre Vargas Industries. Los titulares eran un desfile de desastre tras desastre. Acciones de Vargas Industries se desploman, Fiscalía inicia investigación por corrupción, cientos de empleados podrían perder sus trabajos. Una parte de mí sentía una punzada de culpa al pensar en todos esos empleados inocentes cuyas vidas había alterado. Pero otra parte, una parte más fría y calculadora, sabía que esto era necesario. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. El avión alcanzó su altitud de crucero, y el capitán anunció que podíamos desabrocharnos los cinturones. Destino, un país sin tratado de extradición con Argentina. Un lugar donde podría comenzar de nuevo, lejos del alcance de la justicia que sin duda pronto estaría tras mis pasos. Saqué mi laptop y la encendí. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de carpetas cuidadosamente organizadas. Cada una contenía información crucial, cuentas bancarias offshore, identidades alternativas, propiedades adquiridas bajo nombres falsos. Todo lo que necesitaba para mi nueva vida. Había planeado mi salida meticulosamente, asegurándome de tener los recursos suficientes para comenzar de nuevo sin depender ni un segundo de la herencia de mi familia. Años de trabajar en las sombras de Vargas Industries me habían enseñado a moverme en el mundo de las finanzas internacionales, a crear redes de contactos y a ocultar dinero donde nadie pudiera encontrarlo. Mientras revisaba los documentos, mi mente vagó hacia el pasado. Recordé la primera vez que descubrí las prácticas corruptas de la empresa, como había confrontado a mi padre solo para ser ignorado y luego amenazado. Así es como se hacen los negocios en este país, hijo, me había dicho. Si no puedes manejarlo, tal vez no estés hecho para esto. Esas palabras habían sido el comienzo del fin. Desde ese momento, había comenzado a planear mi salida, sabiendo que algún día tendría que elegir entre mi integridad y la lealtad a mi familia. La cena de hace 2 noches, cuando mi padre anunció que Valeria tomaría mi lugar, había sido simplemente el catalizador que necesitaba para poner todo en marcha. La azafata pasó nuevamente, ofreciendo la cena. Decliné cortésmente. Mi apetito había desaparecido hace días, reemplazado por una mezcla de adrenalina y determinación. Miré por la ventana nuevamente. El cielo nocturno estaba despejado, y podía ver un mar de estrellas extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo, mi familia estaría lidiando con el caos que había dejado atrás. Me pregunté qué estarían haciendo en ese momento. ¿Estaría mi padre tratando desesperadamente de salvar lo que quedaba de la empresa? ¿Estaría Valeria dándose cuenta de que el puesto que tanto codiciaba ahora era una silla en un barco que se hundía? ¿Y mi madre? ¿Cómo estaría manejando todo esto? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Ya no eran mi problema. Había aprendido la lección, la lealtad es barata, la traición no, y ellos me habían traicionado primero, al elegir la corrupción sobre la integridad, al valorar el poder y el dinero por encima de la familia. Abrí un documento en mi laptop y comencé a escribir. Era una especie de diario, un registro de los eventos que me habían llevado a este punto. Quizás algún día lo publicaría, para que el mundo entendiera por qué había hecho lo que hice. O quizás simplemente lo guardaría, como un recordatorio personal de lo que estaba dejando atrás y por qué. Las horas pasaron, y poco a poco los otros pasajeros se fueron quedando dormidos.
Pero yo seguía despierto, mi mente trabajando incansablemente. Había tanto que hacer, tantos planes que poner en marcha. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo las nubes de tonos rosados y dorados, sentí una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, no tenía que responder ante nadie más que ante mí mismo. No más juntas directivas, no más expectativas familiares, no más compromisos que no quería cumplir. El capitán anunció que pronto comenzaríamos el descenso. Me enderecé en mi asiento y guardé mi laptop. En unas horas, pondría pie en un nuevo país, con una nueva identidad. Martín Vargas quedaría atrás, junto con todo lo que eso significaba. Mientras el avión descendía, pensé en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Podría usar mis conocimientos y experiencia para construir algo nuevo, algo limpio y honesto. O podría simplemente desaparecer, vivir una vida tranquila lejos de los reflectores y las presiones del mundo corporativo. El tren de aterrizaje se desplegó con un ruido sordo, y pronto sentí el impacto de las ruedas tocando la pista. Habíamos llegado. Mientras esperaba para desembarcar, revisé una última vez las noticias en mi teléfono. Los titulares seguían siendo caóticos, pero ahora había un nuevo giro: heredero de Vargas Industries desaparecido. ¿Dónde está Martín Vargas? Sonreí para mis adentros. Que me busquen. Nunca me encontrarían. Salí del avión y caminé por la terminal del aeropuerto con paso decidido. El oficial de inmigración revisó mi pasaporte, falso, por supuesto, y me dio la bienvenida al país con una sonrisa cordial. Al salir del aeropuerto, el calor y la humedad me golpearon como una ola. Era un clima muy diferente al de Buenos Aires, un recordatorio físico de lo lejos que estaba de mi antigua vida. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección de un hotel discreto en el centro de la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba del aeropuerto, observé el paisaje urbano que se desplegaba ante mí. Edificios modernos se mezclaban con estructuras coloniales, calles bulliciosas llenas de vida y color. Esta era mi nueva realidad. Un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser quien quisiera ser. La emoción y el nerviosismo se mezclaban en mi estómago mientras pensaba en todas las posibilidades. En mi mente, ya no quedaba rencor. Solo una certeza absoluta: había renacido de las cenizas de la traición de mi familia. Y esta vez, no habría cadenas que me ataran. El taxi se detuvo frente al hotel. Pagué al conductor y salí, sintiendo el peso de mi nueva vida sobre mis hombros. Era un peso que estaba más que dispuesto a cargar. Mientras caminaba hacia la entrada del hotel, una brisa cálida me acarició el rostro. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrí, una sonrisa se dibujó en mis labios. Era el primer día del resto de mi vida. Y estaba listo para lo que viniera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Desde la relativa seguridad de mi nuevo hogar, observé cómo el mundo que había dejado atrás se desmoronaba lentamente. Mi rutina matutina siempre comenzaba igual: café en mano, encendía mi laptop para revisar las noticias de Argentina. Cada día traía nuevos titulares, cada uno más espectacular que el anterior. Escándalo financiero arruina empresa multimillonaria, investigaciones revelan corrupción generalizada en Vargas Industries, cientos de empleados despedidos mientras Vargas Industries lucha por sobrevivir. Era como ver una novela en la que una vez fui protagonista, pero ahora era solo un espectador más. Cada titular era un recordatorio de lo que había hecho, de las vidas que había alterado con mi decisión. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi apartamento con vista al mar, un titular en particular captó mi atención: Ernesto Vargas, fundador de Vargas Industries, enfrentará juicio por corrupción. La foto que acompañaba la noticia mostraba a mi padre saliendo de los juzgados, escoltado por policías. Su rostro, otrora orgulloso y desafiante, ahora lucía demacrado y envejecido. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Pero luego recordé todas las veces que había ignorado mis advertencias, todas las veces que había elegido el camino fácil sobre el correcto. Scrolleé un poco más y encontré otro artículo: Valeria Vargas lucha por mantener a flote lo que queda de Vargas Industries. La foto mostraba a mi hermana en una conferencia de prensa, su rostro una máscara de determinación. Me pregunté si aún creía que había valido la pena, si el puesto que tanto había codiciado era todo lo que había esperado.
Cerré la laptop y me quedé mirando el horizonte. El mar se extendía infinito frente a mí, sus aguas turquesas contrastando con el cielo azul. Era un paisaje muy diferente al de Buenos Aires, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de mi antigua vida. Me levanté y caminé hacia el interior del apartamento. En el estudio, un tablero de corcho ocupaba toda una pared. Estaba cubierto de recortes de periódicos, fotos y notas, todos relacionados con la caída de Vargas Industries. Era mi manera de mantener un registro de los eventos, y asegurarme de que nunca olvidaría por qué había hecho lo que hice. Tomé un marcador y tracé una línea roja desde el artículo sobre el juicio de mi padre hasta una foto de la empresa en sus días de gloria. El contraste era impactante. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era una alerta de una de las muchas aplicaciones de noticias que seguía. Con cierta aprensión, lo tomé y leí el titular: Ex-empleados de Vargas Industries forman cooperativa para salvar empleos. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Al menos algo bueno estaba saliendo de todo esto. Quizás, de las cenizas de Vargas Industries, algo más ético y justo podría surgir. Pasé el resto de la mañana trabajando en mi nuevo proyecto. Había decidido usar mi experiencia y conocimientos para ayudar a pequeñas empresas a crecer de manera ética y sostenible. Era mi forma de intentar equilibrar la balanza, de usar lo que había aprendido para bien. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidí dar un paseo por la playa. El aire salado y la brisa fresca siempre me ayudaban a aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba por la orilla, con los pies descalzos hundidos en la arena, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. ¿Había valido la pena? La pregunta me perseguía constantemente. Había expuesto la corrupción, sí, pero a un costo enorme. Cientos de personas habían perdido sus trabajos. La reputación de mi familia estaba destruida. Y yo estaba exiliado, viviendo bajo una identidad falsa. Pero entonces recordaba las prácticas corruptas, los sobornos, los contratos ilegales. Recordaba cómo mi padre y Valeria habían elegido el poder y el dinero por encima de la integridad. Y sabía que, si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión. Regresé a mi apartamento cuando ya había oscurecido. Me serví una copa de vino y me senté en el balcón, observando las luces de la ciudad reflejadas en el mar. En momentos como este, la soledad pesaba más. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía, con código de área de Argentina. Por un momento, consideré no contestar. Pero la curiosidad pudo más. «Hola», respondí, intentando que mi voz no traicionara mi nerviosismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego... «¿Martín?» La voz de mi madre. Suave, cansada, pero inconfundible. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. De todas las personas que esperaba que me contactaran, ella era la última en mi lista. «Mamá», respondí, mi voz apenas un susurro. «Oh, Martín», dijo ella, y pude escuchar el llanto en su voz. «Te extraño». Esto no debió haber pasado así. Por un momento, sentí una punzada de dolor. No por mi padre, no por Valeria, sino por ella. Mi madre, que siempre había estado atrapada en medio de todo, tratando de mantener unida a una familia que se desmoronaba desde dentro. «Lo sé, mamá», respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. Pero no había otra manera. Hubo otro silencio, largo y pesado. Podía imaginarla al otro lado de la línea, probablemente sentada en la sala de la casa familiar, rodeada de fotos de tiempos más felices. «Tu padre». Comenzó, pero se detuvo. «Las cosas están mal, Martín». «Muy mal». «Lo sé», respondí. «Lo he visto en las noticias». «¿Podrías?» Su voz se quebró. «¿Podrías volver? Tal vez si hablaras con los abogados, si explicaras». Cerré los ojos, sintiendo el peso de su petición. «No puedo, mamá». «Lo siento, pero no puedo volver». Hubo otro silencio, y luego un suspiro resignado. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Solo, cuídate, ¿sí? ¿Y si alguna vez necesitas algo?» «Lo sé,
mamá, respondí. Gracias. La llamada terminó, y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Era la primera vez que hablaba con alguien de mi familia desde que me fui. Sentí una mezcla de emociones, tristeza, nostalgia, pero también una extraña sensación de cierre. Me levanté y volví al estudio. Miré el tablero de corcho, todos los recortes y fotos que documentaban la caída de Vargas Industries. Y entonces, en un impulso, comencé a quitarlos. Uno por uno, los fui desprendiendo hasta que la pared quedó vacía. Era hora de dejar ir el pasado. Lo hecho estaba. No podía cambiar las consecuencias de mis acciones, pero podía decidir cómo seguir adelante. Tomé un papel en blanco y un bolígrafo. En la parte superior, escribí, Proyecto de asesoría ética empresarial. Era una idea que había estado rondando en mi cabeza durante semanas. Usar mi experiencia para ayudar a otras empresas a evitar los errores que llevaron a la caída de Vargas Industries. Trabajé toda la noche, esbozando planes, estrategias, ideas. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tenía ante mí el esquema de lo que sería mi próximo capítulo. Me serví otra taza de café y salí al balcón. La ciudad comenzaba a despertar, los primeros rayos de sol pintando el cielo de tonos cálidos. Respiré profundamente, sintiendo cómo el peso de los últimos meses se aligeraba un poco. El precio de la traición había sido alto, para todos los involucrados. Pero de las cenizas de Vargas Industries, algo nuevo podía surgir. Y yo estaba decidido a ser parte de eso, a usar lo que había aprendido para hacer las cosas de manera diferente esta vez. Levanté mi taza en un brindis silencioso. No por venganza, no por justificación, sino por la oportunidad de empezar de nuevo. Porque después de todo lo que había pasado, finalmente entendí la lección más importante: en el mundo de los negocios, como en la vida, la integridad es el activo más valioso que uno puede tener. Y esta vez, no la perdería por nada del mundo.